Demet Özdemir y Can Yaman. Madre mía, la que han liado en Estambul. ¿Se imaginan? La pareja que mantuvo a medio mundo al borde del asiento durante meses, que parecía tener un futuro brillante y de repente un silencio sepulcral. Pues prepárense porque algo ha pasado y todos estamos como locos intentando entender qué. Lo de anoche en esa fiesta, uff. Se dice, se comenta, se rumorea que Demet y Can estuvieron juntos. No me refiero a un cruce de miradas en la distancia, no. Hablamos de algo más. Testigos presenciales, y créanme, hay muchos que quieren el salseo, aseguran que se les vio charlando muy cerca. Y no solo charlando. Algunos van más allá y dicen que hubo contacto físico, gestos, la cosa se puso tensa, pero en el buen sentido. A ver, seamos honestos. Después de que rompieran su compromiso, la tensión entre ellos ha sido palpable. Cada aparición pública por separado, cada comentario velado en redes, nos daban migajas para especular. Y ahora, ¡boom! Se encuentran en el mismo sitio, y no se esconden. Para mí, esto no es casualidad. El hecho de que ambos estuvieran en ese evento, y que salieran de ahí con estas historias, huele a mensaje. Un mensaje que muchos interpretan como todavía hay algo. Mucha gente está diciendo que esto es solo una estrategia de marketing. Que ambos, aprovechando el tirón de su relación pasada, están avivando la llama para generar expectación. Y no les falta razón, ¿eh? En este mundillo el salseo vende y ellos son maestros. Pero, ¿y si no fuera solo eso? Lo que yo creo que está pasando es más complejo. Can es un hombre, digamos, pasional. Y Demet, aunque más reservada, siempre ha tenido una conexión especial con él. Verlos juntos de nuevo después de tanto tiempo y tanto drama, creo que removió algo en ambos. Piensen en la energía que desprendían juntos. Era innegable. Los fans, y sé que me entendéis perfectamente si sois de ese bando, nunca dejaron de esperanzarse. Siempre había esa pequeña luz de que se reconciliaran. Y quizás, anoche esa luz se hizo un poquito más grande. No digo que vuelvan a estar de juntos mañana, ni mucho menos. Pero sí que creo que se mandaron una señal. Una de esas que te dejan pensando, ¿qué habrá sido eso? ¿Un adiós definitivo, o un hasta pronto? Lo que sí está claro es que esta coincidencia ha puesto a todo el mundo de acuerdo en una cosa: esto no puede ser casualidad. La noticia ha explotado en las redes, los fans están que arden y los haters, bueno, los haters ya se imaginarán lo que están diciendo. Pero para los que amamos este drama, esta es la guinda del pastel. Yo personalmente me quedo con la imagen de ellos dos, de nuevo en la misma habitación, compartiendo miradas y quizás, solo quizás, un futuro incierto. Es la clase de salseo que nos hace vivir. Demet y Can siempre dándonos de qué hablar. Pero ahora os pregunto a vosotros, ¿creéis que este encuentro en Estambul es una señal de reconciliación, o solo una jugada maestra para mantenernos enganchados?